sobre la importancia de este panel y sobre el toque que esta segunda edición de Colombia Startup ha querido hacer en el tema de emprendimientos sociales y sostenibles. Y por eso nos honran con este panel doña Yanire Braña, presidenta y fundadora de la comunidad MET. Bienvenida, Yanire. Nos acompaña también Hugo Prada, CEO de la Fundación Arcángeles, uno de los grupos sociales y empresariales más importantes de Colombia. Nos acompaña también Francisco Noguera, líder del Laboratorio de Innovación Social de la Corporación Compartamos con Colombia. Bienvenido, Francisco. Nos acompaña también Camilo Andrés Patiño, Senior Manager de Innovación de Créame, que es una de las espacios de incubación emprendedora también más destacados del país en la región de Antioquia y en la ciudad de Medellín. Muy bienvenido, Camilo. Y como uno de nuestros patrocinadores importantes, Juan Felipe Yepes, gerente del Centro de Innovación Social de la Agencia Colombiana para la Superación de la Pobreza Extrema, ANSPE, a quienes aprovecho también para agradecer el respaldo que le han brindado a este evento y que de alguna manera ha venido a completar eso que todos nosotros llamamos ecosistema emprendedor. Como el tiempo es poco, yo no quiero robarles tiempo a nuestros invitados y quiero hacerles una primera formulación y una primera confesión. Cuando el comité organizador de Colombia Startup pensó en esta mesa de emprendimiento social y sostenible, tuvo muchas dudas. Y esas dudas surgían porque se suele entender lo social como simplemente filantrópico, como apuestas marginales a la cadena de valor, como acciones sociales no estratégicas de las organizaciones, y entonces eso del emprendimiento social no nos sonaba del todo atractivo. ¿Cómo romper esa visión errónea de pensar en emprendimiento social como simplemente una acción filantrópica? Y le entrego entonces la palabra a Yanire. Bienvenida. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, para mí es un honor estar aquí. Acabamos de venir de Medellín y ver la energía, la cantidad de mujeres emprendedoras que hay en este país y en estas ciudades, y es contagioso, ¿no? Y te inspira, te activa, y yo creo que eso es algo muy importante. Y por eso nuestra fundación, llevamos 9 años, 5 años aquí en Colombia y ahora empezamos en Medellín, pues el objetivo es un poco apoyar, conectar, inspirar y crear una red de apoyo para promover el emprendimiento femenino sostenible, responsable e innovador. Yo me considero una emprendedora social. Creo que llevando 9 años con la fundación, pues somos de alguna forma sostenibles y la verdad es que no es fácil. Como muy bien has dicho, una cosa es querer ayudar, como nuestra fundación tiene un fin social, y a veces uno se confunde porque es muy difícil gestionar y trabajar con personas que no tienen salario, pero al mismo tiempo uno tiene que crear una estructura que continúe en el tiempo y perdure, ¿no? Y la verdad no es una labor nada fácil, y sobre todo promover ese espíritu social, porque a veces uno piensa que para ser rentable y sostenible tiene que olvidarse de que tenga un componente de ayudar, ¿no? Y es como yo a costa de ti me enriquezco. Y esa es nuestra filosofía. Para nosotros es muy importante trabajar en los valores y crear sinergias y sumar. Y es nuestra fundación, es la misión, es, siempre decimos compartir, colaborar, ayudar, aprender, pues crear esos valores que ayuden a ser sostenibles, que no solo se puede hacer a costa de los demás. En ese sentido, nosotros tenemos entidades como el BBVA y el Centro de Innovación del BBVA, que llevan muchísimos años apoyándonos en varios países donde estamos, y aquí concretamente en Bogotá y ahora en Medellín. Así que estamos muy agradecidos al Centro de Innovación y al BBVA por ayudarnos a ser sostenibles y responsables. Gracias, Yanire, por la reflexión y por la concreción, porque sabemos que el tiempo es corto. Le entrego entonces la palabra a Hugo Prada, CEO de la Fundación Arcángeles. Vale, gracias. Bueno, nuevamente gracias también por permitirme participar con ustedes. ¿Cómo romper esa visión de filantropía o incluso de asistencialismo algunas veces en lo que se refiere a emprendimiento social? Yo creo que hay muchas formas de verlo. Nosotros estamos en un tema de inclusión social y empezamos a trabajar hace unos años, 9 años también, en términos de inclusión social y empoderamiento de personas con discapacidad. Yo creo que hay muchas formas, repito, como les digo, de verlo, y podemos
tomar una de ellas, por ejemplo, el tamaño del mercado. Empresas, mercado, precio, etcétera, esto es algo que está sobre la mesa y siempre va a estar sobre la mesa. En el mundo, el promedio de personas con discapacidad se habla de 10% de la población. Hace algunas semanas estuve en un conversatorio con unas personas que estaban desarrollando un portal accesible, 100% accesible para personas con discapacidad visual, con discapacidad auditiva y demás, de actividades culturales. Las actividades culturales, pensemos en Bogotá, pensemos en otro lugar de Colombia, seguramente en otros países puede ser distinto. Las actividades culturales no necesariamente son accesibles para una persona con discapacidad física. Este espacio es accesible hasta allá. Si yo fuese un usuario de silla de ruedas, pues para hacer esto no tendría ninguna discapacidad, pero para subir acá habíamos tenido alguno que otro problema, ¿verdad? Porque no hay una rampa. Imagínense un teatro que tiene posibilidad de acceder para personas con discapacidad y que es un mercado. Después hablaremos de precio y etcétera, etcétera, pero el punto es, el sector social es un mercado que puede llegar. Habrá que definirse los precios, habrá que definirse la demanda, la oferta, es decir, todo lo que tiene que ver con un tema empresarial. Un gran amigo de la casa nuestra, Nacho, de la Fundación 11, decía, mira, es que nosotros no somos una entidad sin ánimo de lucro, por el contrario, nosotros tenemos mucho ánimo de lucro. Pero ¿sabes por qué? Porque todo lo que yo genero lo invierto nuevamente en las empresas que están generando empleo para personas con discapacidad. Entonces, se trata precisamente de generar unos recursos, no solo para ser sostenibles, sino también para reinvertirlo en la población, reinvertirlo en la sociedad. Entonces, insisto, creo que sí, hay muchas formas de verlo, creo que se trata de crear oportunidades, de romper barreras y de definitivamente cambiar un poco la forma de ver esto como un tema de simplemente dar y ya. Hay que generar todo un entorno y todo un contexto sin ningún tipo de temor a hablar de que es una empresa y que es una empresa para reinvertir en la sociedad, no para distribuir a unos accionistas, pero es para reinvertirlo. Creo que por ahí puede ser un camino. Muchas gracias, Hugo. Camilo Patiño. En ese sentido, los emprendedores sociales, digamos, acá tienen como cierto temor a iniciar sus iniciativas, valga la redundancia, por la falta de capacidades y la falta de apoyo. Entonces, en ese sentido, empresas como de la que provengo, créame, hacemos uso de nuestras capacidades para transferirlas, para dar conocimiento, para dar habilidades, para acceder y conseguir recursos. Entonces el concepto de filantropía se puede desligar un poco y se puede relacionar un poco con una entidad con ánimo de lucro, pero que debe reinvertir en capacidades y en capacidades productivas y capacidad de apoyo que logre potencializar y explotar, digamos, al máximo todas esas ideas y todas esas iniciativas que tienen esos emprendedores sociales. Entonces, en ese sentido, yo puedo decir que un emprendedor social somos cada uno, ¿sí? Con cada una de nuestras iniciativas, y se debe partir de la beneficio mutuo, pero siempre pensando en alguna generación de riqueza que pueda ser reinvertida y de la cual yo pueda también sacar un provecho, que es una base que me motiva y una base que hace que motive a los demás. Muchas gracias, Camilo. Francisco Noguera, de Compartamos. Claro, mira, para contestar la pregunta de Hugo, que es cómo desmitificar y cómo alinear más el tema de emprendimiento social a la dinámica de una conferencia como esta, sobre emprendimiento, sobre innovación y sobre crecimiento. Yo tendría una respuesta muy concreta y es pensar en el mundo del emprendimiento social como bajo una lógica de mercado, y cómo alineamos grandes problemas sociales y grandes problemas medioambientales que vienen creciendo en magnitud y en urgencia con dinámicas de mercado que permitan darle sostenibilidad en el tiempo. Y para darle esa dinámica de mercado, yo sugeriría entender dos cosas. Una, relacionada con lo que Hugo mencionaba del tamaño del mercado. ¿Cuál es la información que necesitamos darle a los innovadores y a las empresas sobre ese mercado potencial que existe, sobre la capacidad de pago de ese mercado por diferentes productos y servicios para que sea una oportunidad atractiva? Hace unos años, por poner un ejemplo, la IFC, la Corporación Internacional del Banco Mundial, publicó un estudio sobre el tamaño de mercado de lo que se llama la base de la pirámide. Los 4.000 millones de personas que están por fuera de la economía formal, que viven en situación de pobreza o de pobreza extrema, y cuantificaban cuánto paga esa base de la pirámide por diferentes servicios hoy en día, por salud, por telefonía, por vivienda, por agua, etcétera, y se dan cuenta de que
las personas pobres ya están en una dinámica de mercado, pero son mercados altamente ineficientes, son mercados donde están pagando mucho más por productos de mucha menor calidad y con una dificultad de acceso muy grande. Esos tres elementos, mayor precio, menor calidad y más difícil acceso, se convierten en una oportunidad para innovadores y para empresas que quieren empezar a abordar oportunidades en ese mercado y llevar dignidad y llevar mejor calidad de vida a estos segmentos. Me detengo ahí, pero para continuar la discusión, pero si le damos información y dinámica de mercado y entendemos cómo las ineficiencias que ya existen en los segmentos que queremos atender, creo que hay un inicio de una conversación sobre cómo unir el tema social con el tema de emprendimiento dinámico e innovador. Muchas gracias, Francisco. Juan Felipe, desde esa perspectiva del gobierno y de la responsabilidad de gobierno en temas de superación de la pobreza, ¿cuál es tu perspectiva? Pues desde la Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema, ANSPE, y desde el Centro de Innovación Social, vemos en los emprendedores sociales, los innovadores sociales, una opción que el gobierno casi nunca había, digamos, tocado o abordado. Acá la importancia está en que estos innovadores sociales o estos emprendedores sociales sostenibles de los que estamos hablando, tienen esa pasión de solucionar problemáticas sociales, que es lo que a veces se puede confundir con lo que estábamos hablando de filantropía. Pero ¿qué pasa si cogemos o analizamos estos emprendedores sociales y cogemos esa pasión que ellos tienen y la sumamos con un modelo de negocio? Eso es lo que puede llegar a ser mucho más sostenible. ¿Para qué? Para solucionar problemáticas relacionadas con población en pobreza extrema. Para el gobierno es fundamental, especialmente para la ANSPE, buscar soluciones que tengan esos emprendedores sociales que sean sostenibles para solucionar problemáticas que de pronto el Estado no ha podido solucionar, que de pronto las personas que diseñan las políticas públicas no han revisado o no le han puesto mucha atención a qué están haciendo esos emprendedores sociales. Y podemos tomar esta información, estos casos, estas soluciones de los emprendedores sociales innovadores para empezar a construir a futuro una política pública muy inclusiva y muy participativa. Muchas gracias, Juan. Yo quiero entregar la palabra de nuevo a Yanire para una acotación a propósito de las intervenciones anteriores. Bueno, sí, me ha parecido muy interesante y muy complementario lo que estáis comentando. Este panel yo creo que está muy bien creado, porque efectivamente para problemas sociales, problemáticas sociales, hay que también acciones sociales, y para que emprendedores sociales sean sostenibles necesitan el apoyo no solo del gobierno, sino de las entidades financieras. Y por complementar lo que has dicho tú, nosotros hemos acabado ahora mismo un estudio con el Banco Mundial, con el IFC Banco Mundial, en el cual aquí en Colombia hemos cogido una población de unos 2.000 empresarios, emprendedores y emprendedoras, 51% hombres y 49% mujeres, y ha sido muy interesante los resultados. Solo Colombia, la mayoría Bogotá, los hombres emprendedores dicen que para ser exitosos necesitan financiamiento, lo primero. Las mujeres dicen que lo primero es asesoramiento. Entonces, cuando tu cliente, nuestro cliente como fundación, nos dicen que lo que necesitan primero es asesoramiento, apoyo, capacitación y después financiamiento, nos dicen, existen necesidades diferentes, existe una necesidad todavía, y yo creo que los organismos públicos y las entidades financieras tienen que ver cómo se soluciona, porque financiar a emprendedores no es fácil, pero a emprendedoras a veces es más complicado, porque existe un historial crediticio, existe una serie de cosas que igual hay que pensar en formas creativas para ver cómo se puede suplir algunos sistemas tradicionales para que puedan acceder a financiamiento, y también acciones como la que está haciendo CREAME o Fundación MED o muchas, sumar sinergias y crear sinergias entre todos para que ahora que está de moda, hay miles, todo el mundo dice que hace, pero que al final el emprendedor no sabe dónde ir. Yo creo que tenemos una obligación de entre todos buscar la forma de complementarnos y solucionar este problema que hay a día de hoy de apoyo, en este caso a las mujeres, para que sean emprendedoras sostenibles y responsables y en este caso innovadoras. Gracias, Yanire. Y tú estás poniendo el dedo en la llaga de un tema fundamental, y es el tema de financiación, que de nuevo nos pone a reflexionar sobre
por qué el emprendimiento social requiere distintas formas de financiación, por qué se diferencia el emprendimiento social del emprendimiento tradicional, si lo podemos llamar de alguna manera. Y como ustedes ven en este panel, tenemos múltiples perspectivas. Tenemos la perspectiva de fundación, por supuesto, de empresa, de cooperación internacional, del sector financiero, de incubadoras, de gobierno. Yo quisiera que desde la perspectiva de cada uno, entendiendo que el emprendimiento social, por un lado, tiene el desarrollo de productos o servicios de impacto en eso que llamamos base de la pirámide, pero por otro lado son emprendimientos que involucran talento humano de la base de la pirámide. ¿Cuál es, desde la perspectiva de cada uno, el reto fundamental para conseguir que el emprendimiento social sea equivalente al emprendimiento tradicional? Empezamos de atrás para adelante, Juan Felipe. Yo creo que acá lo más importante es un poco mostrarle a estos emprendedores sociales que existen entidades que los quieren identificar, que los quieren mapear y que los quieren patrocinar. Y eso es una tarea que, digamos, llevamos trabajando desde el Centro de Innovación Social con nuestros aliados públicos y privados para empezar a sacar convocatorias de innovación social abierta, mapeos de innovación social que hacemos con Hilando, por ejemplo, en la ANSPE. Y ese es un reto, ¿no? Que más gente se entere que el gobierno está interesado en ellos, que el gobierno quiere conocer sus modelos de negocio para solucionar problemáticas sociales y que está dispuesto a apoyarlos mediante convocatorias de innovación social abierta o otro tipo de mecanismos que tenemos que ser mucho más innovadores en crear otros, digamos, diferentes. Pero ese es el mensaje, ¿no? Tenemos que movilizar mucho más las redes, movernos más para que la gente nos conozca y sepa que pueden tocar las puertas en nosotros y que estamos dispuestos a trabajar con ellos. Gracias, Juan. Le entrego la palabra a Francisco Noguera. En el tema de financiamiento relacionado con esto, haría énfasis en un nuevo tipo relativamente nuevo tipo de inversionista que ha venido surgiendo, un nuevo ecosistema de inversión llamado el ecosistema de inversión de impacto. Fondos y vehículos de inversión que buscan oportunidades que maximizan no solamente el retorno financiero, sino que quieren maximizar también el retorno social y ambiental de una inversión, midiéndolo con mucha rigurosidad y no haciendo supuestos o contando anécdotas, sino con datos precisos, demostrar el impacto social de una inversión. Ese ecosistema de inversión de impacto, al igual que el ecosistema de inversión en cualquier industria en específico, busca oportunidades que ya estén probadas, maduras, con un nivel de riesgo relativamente bajo. Entonces, para llegar o para llevar un número grande de oportunidades a ese mundo de inversión de impacto, tenemos que construir los eslabones anteriores. Y lo que mencionaba Juan Felipe hace un momento, y lo que está haciendo el gobierno de Colombia en este momento para cultivar esa base de emprendedores y de innovadores, es algo muy de avanzada y muy de punta, dándoles en las etapas anteriores el, entre comillas, capital paciente a los emprendedores y a los innovadores sociales para que encuentren, refinen ese modelo de negocio y esa manera de llevar productos y servicios a estos segmentos de la población, y encuentren la manera de medir, documentar no solamente su sostenibilidad y rentabilidad financiera, sino también sus impactos sociales y ambientales. Entonces, cultivar a través de eventos como este y a través de eventos y de encuentros más especializados ese ecosistema de inversión de impacto y construir las etapas anteriores para llevar oportunidades a esos nuevos vehículos de capital es una alternativa de financiación que está surgiendo y que está cobrando mucho dinamismo en Colombia. Gracias, Francisco. Camilo. Las capacidades existen, la financiación existe y las ideas también existen. Uno de los grandes retos que radica es que los emprendedores no tienen una hoja de ruta bien establecida por la cual ellos, por ejemplo, si ellos tienen una idea base de un negocio, de una empresa, de un emprendimiento, no saben qué requisitos legales, financieros, etcétera, necesitan para acceder a recursos o para acceder a capacidades. Entonces, en ese sentido, desde el punto de vista de la financiación, desde el punto de vista de las capacidades, se tiene que hacer mucho más visible el ofrecimiento de esos servicios y de esos recursos. Por parte de los emprendedores, ellos tienen que, digamos, tener muy arraigado el sentimiento de emprendimiento para no dejar caer su idea.
Entonces, cuando existe un gran número de emprendimientos y estos caen, es posible que la financiación también caiga digamos, en una proporción casi igual. Entonces, partiendo de las necesidades de las personas que están en la base de la pirámide, se trata de entender cuáles son sus verdaderas y completas necesidades, que ellos mismos también las entiendan y ofrecerles todo un panorama completo, una hoja de ruta bien establecida para que ellos accedan a todas las capacidades y recursos necesarios para fomentar su emprendimiento y que su propia comunidad vea las ventajas de esos emprendimientos y que se genere un efecto bola de nieve. Muchas gracias, Camilo. Hugo. Desde nuestra perspectiva empresarial, desde la concepción de Arcángeles, pensamos en que había una necesidad específica que una población necesitaba atender, y era un centro de rehabilitación distinto a los que había en ese momento. Nosotros tenemos unas ventajas competitivas claras, y fíjense que estoy usando lenguaje empresarial: ventaja competitiva, estrategia, diferenciación de servicio, son ventajas que hemos identificado. Desde la concepción entendimos que nosotros íbamos a llenar, a satisfacer unas necesidades que efectivamente habían allí en personas con discapacidad. Logramos satisfacerla mediante la constitución de una empresa como tal, y lo que decidimos también desde el principio fue: los rendimientos de estos van a ser reinvertidos primero en este mismo ejercicio, en el mismo ejercicio de rehabilitación, y segundo en procesos que tengan que ver con el empoderamiento, con el enfoque de derechos de las personas con discapacidad. Entonces, nunca fue pensado de una forma diferente al concepto empresarial. Como empresa hemos tenido que tomar decisiones difíciles, hemos tenido crecimientos, hemos sido afectados por variables de mercado, etcétera, etcétera. Pero nunca hemos perdido de vista, uno, la vocación social, desde luego, pero también sabiendo que si no le ponemos el concepto empresarial, hablando un lenguaje común con los aliados de negocios, con los stakeholders, con las personas, con nuestros clientes, con los aliados como el gobierno, con la cooperación internacional, etcétera. Si no hablamos un lenguaje común, pues vamos a tener unos retos adicionales para superar. Entonces, creo que hay que ser muy conscientes desde la concepción, repito, del cómo me estoy imaginando esto, superar esos retos legales, hablar de indicadores claros, no solamente EBITDAs, ROICs, etcétera, sino también de, bueno, cuáles son los impactos que tengo, y nosotros tenemos que saber si estamos generando impacto en personas, bueno, cuántas personas hemos impactado, generando indicadores clave que sean entregables para inversionistas de impacto y para otros miembros de este ecosistema. Muchas gracias, Hugo. Yaniri. Bueno, para nosotros en MED creemos que lo primero es escuchar. A mí normalmente, os pongo por ejemplo, si vais a nuestra web, yo no estoy ahí, es cuando uno escucha a las personas que ha ayudado, a las historias. Estoy viendo aquí varias de las emprendedoras que están en MED, y si podéis luego pues os animo a que veáis algunos de los vídeos de las de aquí, de Bogotá. Es cuando uno se da cuenta que a veces lo que uno piensa que necesita su cliente no es lo que su cliente necesita. En primer lugar, es escuchar qué es lo que necesita la población o el segmento al que vamos dirigidos. Segundo, colaborar. Yo tengo un campo, hay que saber hasta dónde uno llega y hasta dónde uno no llega, lo que uno sabe y lo que uno no sabe. Y a veces, por mucho que uno quiere, por mucho trabajo que uno ponga, tiene que saber capaces de identificar sus limitaciones y hasta dónde va. Por muchas horas que metamos, no nos da, hasta aquí llego yo. Y por eso creemos que es muy importante acciones tanto desde los multilaterales, yo que estoy en Washington trabajando en el ámbito con el Banco Interamericano, con el Banco Mundial, vengo aquí cada mes porque se necesitan actores tanto a nivel gubernamental, a nivel multilateral, como a nivel financiero, como lo que estamos haciendo con el BBVA. Y el emprendimiento no es solo fuera de las empresas, existe el intraemprendimiento. Y las iniciativas, a veces el intraemprender es más complicado que emprender. Entonces yo creo que es fundamental tener la actitud de escucha, la constancia y el esfuerzo, pero sobre todo identificar quiénes son los actores clave para sumar y un espíritu de colaborar para poder hacerlo realidad. Y en el caso concreto de nuestros clientes, para que sean sostenibles y responsables, creemos que son necesarias tres cosas. Por un lado, la capacitación. Siempre decimos, primero fórmate y luego pide. Primero tú pide, porque es muy fácil decir, es que quiero contactos, es que, ¿no? Primero empieza por ti, una actitud de humildad, de aprendizaje, de superación. Y en segundo lugar, asesoramiento, acompañamiento a través de mentoring, a través de coaching o de un tutor de creación de empresas. Y luego es cuando uno necesita la visibilidad. Espacios como este son fundamentales para hacer llegar a personas no solo de aquí, de España, que están conectados, y de otros países, que hay muchísima gente siguiendo, para poder sumar y no ver que yo mis clientes los tengo aquí en mi zona, sino mucho más allá. Con las tecnologías ya no hay límite, ¿no?
Como siempre, cuando uno está en buena compañía y cuando la conversación es de temas que apasionan, el tiempo pasa volando. Pues no me quiero ir sin lanzarles una pregunta para cualquiera que la quiera responder muy concretamente. Con la mano en el corazón, ¿tenemos la capacidad de que los emprendimientos sociales tengan el mismo nivel, la misma exigencia, la misma competitividad que los otros emprendimientos tradicionales? No tengo ninguna duda. Sí, yo creo que sí. ¿Por qué? Porque estamos en una etapa donde estamos viendo el emprendimiento social sostenible como una opción para solucionar problemáticas sociales, y especialmente porque tenemos que revisar o tenemos que pensar que los emprendedores sociales no tienen, emprendedores sociales innovadores, que son los que con los que trabajamos, o en general, los emprendedores sociales no tienen clase social, que es un mito que muchas veces se tiene, ¿no? Emprendedores sociales en ANSPE hemos encontrado de todas las clases sociales, inclusive que no sabían que lo eran, pero que desarrollan procesos y soluciones comunitarias que al final terminan solucionando problemáticas sociales y que pueden ser sostenibles. Yo le diría a Víctor que no tenemos la capacidad, sino la obligación y la responsabilidad de llevar ese ecosistema a ese punto. El riesgo que corremos si no lo hacemos es que esta ola de apoyo a temas de innovación y de emprendimiento social se ha visto como una moda que pasó y como una ola de entusiasmo que nos puso a conversar a muchos sobre muchos temas, pero que no redundó en verdadero impacto. Entonces creo que la tarea nuestra de quienes estamos trabajando acá es ponerle más rigor y atender más recomendaciones como las que hacía Hugo hace un momento de volver riguroso el sistema, de crear una serie de incentivos igualmente estrictos e igualmente claros para los emprendedores que buscan resolver poblaciones o necesidades de poblaciones que tienen un grupo de necesidades específicas, pero que deberían ser igualmente evaluados en su desempeño como cualquier otro emprendimiento. Gracias, Francis. Bueno, yo creo que no solo vale la capacidad, se necesita la voluntad y las dos cosas. Y yo creo que sí se puede, no es fácil. Nosotros llevamos 4 años y cada día es un emprendimiento, cada día, la verdad. Y necesitamos que entidades como el BBVA continúen apoyando, y entidades públicas que realmente tienen la capacidad también tengan la voluntad. Y como emprendedoras sociales creemos que sí, pero se necesita que todos realmente colaboremos y queramos hacerlo. También estoy de acuerdo con todos y definitivamente podemos decir que el modelo tradicional de emprendimiento se ha quedado corto porque se ha enfocado en muchos casos en indicadores empresariales y corporativos, mientras que los emprendimientos sociales se enfocan en indicadores sociales, ¿sí? En satisfacer y cumplir las necesidades puntuales de la base de la pirámide. Entonces, entre esos emprendimientos se pueden generar unas sinergias muy buenas, identificando emprendimientos en común, para generar unos modelos de negocio y modelos competitivos que pueden ser igual e inclusive mejores que los modelos tradicionales que se tienen. Muchas gracias. Como decía Ana Torrejón ayer, este reloj parece que anunciara una explosión. Yo lo que quisiera es que me permitieran recoger las ideas que ustedes han planteado aquí y formularles 4 razones por las cuales esta ola de emprendimiento social, Francisco, tiene vocación de permanencia. Y la primera podríamos llamarla la lógica o la necesidad de estandarización, de reporte, de formalización de procesos y de profesionalización de las iniciativas emprendedoras sociales. Primera razón, no suficiente. Segunda razón, la necesidad del acceso a los mercados y la sostenibilidad en esos mercados, y allí también hay una línea muy importante de reflexión. ¿Cómo hacemos los emprendimientos sociales sostenibles, encadenados a grandes cadenas de valor y generadores de productividad? Tercera razón, por una cuestión mínima de competitividad y de generación de valor para diversos grupos de interés. Y la cuarta, quizás la más importante y no por ser la última, deja de ser la más importante, y es esa fundamental razón ética que nos mueve a pensar en un mundo mejor, que nos mueve a pensar en la superación de las necesidades básicas y que nos obliga como sociedad a pensar allí, en esa base de la pirámide, como una gran oportunidad de negocio. Quiero agradecerle
a los panelistas de esta mesa. Sé que la mayoría han hecho unos esfuerzos enormes para estar aquí, que valoramos mucho. Sé que el tiempo es corto, pero sé que esta reflexión ha sido pertinente para dar inicio a esta segunda jornada de nuestro Colombia Startup. Pido para mis panelistas un fuerte aplauso y pasamos a la siguiente mesa. Hola, mi nombre es Andrea Cáceres. Mi nombre es Natalia Vaquero. Mi nombre es Adriana Mendoza. Me llamo Katia Warner. Mi empresa se llama Ecotú y soy del MED 2014.